Bienvenidos a Avancemos el Podcast. Les habla Laura Estrada, directora del Centro de Conciliación Avancemos. Un espacio para hablar de insolvencia, pero también de las historias que nos mueven. Hoy nos acompaña la doctora Ángela Duque, quien es abogada, especialista en Derecho Procesal, quien representó mucho tiempo entidades financieras y actualmente es abogada de deudores. Hola doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Laura, muchísimas gracias por esta invitación tan increíble. A mí me fascina hablar de estos temas, entonces me siento muy honrada y muy orgullosa. Además, porque aquí me formé, entonces estoy muy feliz. Gracias. Muchas gracias, doctora, no por acompañarnos en este espacio, por sacar el tiempo y también estar como activa con nosotros, ahora que nos dices que estuviste en formación, ahora en estos espacios y que haces parte y eres aliada del Centro de Conciliación. Cuéntanos un poquito cómo fue ese inicio, ya que como mencionaba, estuviste como en todos estos temas de entidades financieras, cómo llegaste ahora a representar deudores, cómo te has sentido con esta ley de insolvencia. Bueno, fíjate que la vida tiene como sus misterios. Yo traté de quitarle un poquito el cuerpo a estos asuntos y la vida me llevó siempre por estos caminos. Siempre he trabajado en cobranza, siempre he visto a los ojos clientes con dificultades financieras. Desde el 2006 que me gradué hasta hoy, eso ha sido mi profesión. Toda la vida he trabajado en cobranzas desde diferentes sectores o áreas, durante 10 años al interior de una institución financiera, durante 8 años como abogada externa, y definitivamente el deudor captó mi atención, siento que me necesitaba más, y a partir de septiembre del año pasado solté aproximadamente 700 procesos que tenía con acreedores para empezar a trabajarle al deudor. ¿Y cómo te ha parecido este nuevo mundo de representar deudores? Ahorita me comentabas que eres fundadora de Las Tres Llaves. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué es donde tu firma asesora a esos deudores? ¿Cómo se maneja todo este tipo de cosas? Bueno, aquí hay dos preguntas. La primera es que sí quiero compartirte que es mucho más retador desde lo que yo te puedo decir y desde mi experiencia, asesorar deudores, porque casi que eres el protagonista de la historia. Claro. Antes, cuando tú asesoras a acreedores, vas con unas políticas, cuando hablo pues de entidades financieras, y representas la entidad con unas políticas y escuchas qué va a decir el deudor. Pero resulta que en este escenario de representar al deudor te encuentras una cantidad de cosas donde tienes que pensar rápido, donde tienes que tener una estrategia definida. En este caso que me están proponiendo, entonces me vuelco para acá o para allá. El tema de cobrarle a un deudor es mucho más retador. O sea, me he encontrado retos bien complejos asesorando a deudor, pero la satisfacción personal es impresionante. Es totalmente diferente, sí, porque como tú lo mencionas, ya estás acá desde la otra posición, como muchas veces cuando uno representa a acreedores, porque yo también representé a acreedores en un momento de mi vida, antes de entrar como al tema del Centro de Conciliación, representé a un acreedor y era como el interés que buscaban, como él quiere esto, busca esto y ya, pero no estábamos como inmersos en ese sentimiento de ese deudor o de lo que buscaba el deudor con la insolvencia y esa historia que viene atrás y que uno como acreedor solamente conoce la solicitud y el papel que te aportan. Entonces, eso es verdad, uno desde este punto de vista representando deudores es diferente la situación y se siente pues como... Además que el patrimonio está en tus manos, el patrimonio de esa persona y todos, yo creo que todos los abogados llegamos con una estrategia definida que es la que más le conviene al deudor. Entonces, cuando esa estrategia no se está dando, es un poquito más, se siente un poquito más la carga que cuando es una entidad, por ejemplo, financiera. No estoy hablando de personas naturales acreedores, sino entidades financieras. Y la otra pregunta que me hacías de Las Tres Llaves es un proyecto que nació precisamente de todos estos años de experiencia, Laura, porque estando dentro de la institución financiera y atendiendo mis clientes dentro de la institución financiera y también por fuera, me empecé a cuestionar la pregunta que hacían ahorita en el otro episodio, ¿por qué llegamos a estas instancias? Y entendí que esto tiene una dinámica muy 360, o sea, no podemos sesgarnos a un solo asunto. Hay 3 aspectos importantes y por eso se llama Las Tres Llaves. ¿Y esos aspectos importantes cuáles son? Mira, la plataforma me he dado cuenta que es el comportamiento humano. Entonces, ese tema de sobreendeudarnos, aparte que también es desconocimiento financiero, está muy ligado a tu comportamiento, a la necesidad de llenar vacío, a la necesidad de ser importante, a la comparación con el otro. Entonces, esa parte del comportamiento es vital. Entonces, hay que tener una plataforma psicológica muy bien sustentada. De ahí, obviamente, la parte social.
Entonces la economía nos afecta, las decisiones económicas son importantes. También la parte del derecho y las normas. Muchas personas caen en situaciones financieras difíciles porque, por ejemplo, firman contratos sin leer, no entienden lo que a qué se están obligando, y eso los puede llevar a situaciones financieras difíciles. Y por último, lo que todos hablamos, y es el desconocimiento financiero, que no nos enseñan. La educación financiera es mínima, pírrica, y eso obviamente lleva a resultados financieros muy inadecuados. Así es, y lo que mencionabas es muy importante cuando iniciaste, que dices que también ese estilo de vida de la persona y que a veces también quieren como aparentar porque estamos en redes sociales, el Sí, trabajo, la vida personal, entonces tenemos amigos que tienen esto, familiares que tienen esto, y tratamos a veces como de equilibrar también y sentirnos bien y cómodos con esas cosas que pueden llevar a estas personas a sobreendeudarse. Y eso me lleva a preguntarte, porque como vemos en este mundo que hay muchas cosas, llegan personas, no sé si te ha tocado, que sienten como vergüenza o mucho. miedo para iniciar este trámite. Bueno, lo que he identificado y que me sorprende mucho es que da más vergüenza reconocer una situación financiera compleja que incluso una enfermedad. Y mi mensaje a través de mis redes sociales, a través de las 3 llaves, es no normal, no es normalizar, pero es entender que así como no nos enseñaron a comer bien, no nos enseñaron a entrenar de manera correcta, no nos enseñaron a cuidar nuestro cuerpo, no nos enseñaron finanzas. Entonces, como no nos enseñaron finanzas, pues es más que obvio que podemos caer en una enfermedad financiera. Entonces, el tema de la vergüenza, que es una emoción de muy baja vibración, que es muy difícil de sobrellevar, es lo primero que veo cuando los clientes llegan donde mí. Sí, que no quieren aceptar como No que quieren se reconocer. quebraron o que ya no tienen esa capacidad o que sus condiciones económicas cambiaron, porque no solamente, como lo mencionábamos ahorita en el episodio anterior, no solamente es él como persona, sino que viene involucrado muchas más personas y sentimientos y que al final reconocerlo es un poco más difícil y te puede traer como miles de problemas frente a una relación de pareja, a una relación familiar, ya sea con tu madre, con tus hijos. Entonces eso se ve mucho y uno cuando asesora a un deudor o que a veces también vienen personas al centro de conciliación buscando como una guía, uno ve ese temor como es que yo no me siento quebrado, yo puedo salir adelante, yo hago esto y más que todo como un comerciante, un empresario que ahora con la nueva reforma nos trae a los pequeños comerciantes, les da Sí. más duro como asumir esto porque toda su vida fueron comerciantes, tuvieron sus negocios y ellos siguen diciendo y dicen yo soy capaz con esto, con mis deudas, entonces es muy difícil como reconocer esa parte donde ven, voy a iniciar este proceso porque en realidad lo necesito y tiene unos beneficios que en realidad al final voy a volver a surgir de una manera diferente y voy a pagar otras cosas diferentes. ¿Qué puedes decir si una persona llega a la oficina y dice como, ese es un fracaso personal? ¿Puedo tomarlo como un fracaso personal? Bueno, a mí me encanta, como te decía ahorita, esa parte del comportamiento, podríamos decir espiritual, me encanta traerla mucho a mis asesorías y tratar de meterle como un toque de esa parte espiritual. Y hablaba en estos días con alguien muy especialista en eso, donde yo le decía, ven, explícanos qué pasa con esa persona, o sea, por qué llegan a esos extremos. Y lo primero es que son personas, primero, muy enfocadas en el dinero. Tenemos que empezar a enfocarnos más en servir incondicionalmente y dejar que el dinero sea ese resultado que va llegando de ese servicio incondicional y del valor que doy como persona. Los segundos son personas que se ponen mucho en segundo lugar. Y precisamente la última historia que tengo es de una mamá que ha volcado su atención completamente en su hijo, en atenderlo, y ya las deudas la tienen muy agobiada. Entonces lo bonito de este caso es poderle dar un lugar a esas deudas para ella encargarse de su hijo y de sí misma. Claro. Y el resultado de esto también fue que se terminó la relación de pareja. Entonces lo que estás hablando de las relaciones es tan fuerte, cuando llegan a esos extremos, o sea, nos mueven tanto la vida que incluso las relaciones se quiebran. Nosotros tenemos 5 indicadores: paz interior, relaciones, economía, adaptabilidad, y salud, y todos los indicadores se afectan cuando llegamos a esta situación. Y este es, por ejemplo, uno de esos casos. Sí, así es. Uno también ve mucho como ese miedo, como no le diga a mi esposo, o nos preguntan en el centro de conciliación, nos llaman y nos dicen como,
ustedes van a notificar a mi esposo se va a enterar o mi esposa se va a enterar de que va a iniciar este trámite y son con ese temor Sí. de que yo no le puedo decir a él que está tan endeudada o a ella, él no sabe de estas deudas, por favor no les vayan a decir. Entonces eso se ve reflejado en todo y la persona al final no tiene una tranquilidad porque es trabajando, pensando en deudas, pensando en la vida, pensando en el hijo, pensando en la pareja. Entonces al final se vuelve como ese círculo donde al final todo se está afectando, la salud emocional, la salud mental, todo esto se ve reflejado en esas personas que inician un proceso de insolvencia y ha sido como desde el centro de conciliación, que uno al final también se vuelve como un psicólogo que los apoya, Sí, los sí. escucha, cómo ha sido esa cercanía con ese cliente que viene con este problema y cómo has sentido que se ha beneficiado de tus servicios. Bueno, lo primero es que a mí me encanta hacer un análisis pues yo lo trabajo así, yo sé que hay abogados que mandan formatos y que llenan y que con eso toman la decisión de la insolvencia. A mí me encanta atender a mi cliente personalmente y me gusta verificar desde centrales de riesgo, ver qué procesos tienen, revisar su situación patrimonial, cómo están los bienes. Entonces yo le saco al cliente muchísimo tiempo y siempre que llegan con esa angustia les digo, el primer objetivo de esta cita conmigo es, primero, darte tranquilidad, que ahorita también hablaban de la tranquilidad. Yo creo que lo más bonito de nosotros, los urgentólogos financieros, podríamos decir que somos como Sí. unas urgencias financieras, es por lo menos darle tranquilidad a la persona, porque llegan sobredimensionando las consecuencias del no pago. Entonces, cuando tú les explicas, mira, las consecuencias del no pago son estas y estas y estas, y esto es lo que te puede pasar realmente, ven la situación más en perspectiva, entonces se van más tranquilos. Ese es mi primer objetivo. Y el segundo, que puedan tener varias opciones. No necesariamente la insolvencia, porque como trabajé tanto para el acreedor, también sé que pueden existir otras posibilidades y que sea el deudor el que tome la decisión con conciencia, entendiendo de qué se trata la insolvencia y de qué se trata el otro camino. Así es, como conociendo como los beneficios, tanto como Sí, las consecuencias y tomando una decisión que va a ser una decisión que es muy importante porque estamos hablando del patrimonio y sí, del sustento de una familia y de una persona. Y hablando de eso, me surgió una pregunta, ¿qué mitos te han llegado sobre la insolvencia? Porque la persona ve mucho en redes muchísimos. sociales, Sí. ve información de noticias que a veces no son ciertas y que llegan con una información que no es real sobre el proceso. Bueno, me he encontrado mitos, tanto positivos como negativos. O sea, exceso de positivismo con la insolvencia de cosas que nosotros sabemos que no van a pasar. Ejemplo es que yo sé que me levantan el reporte de el reporte en centrales de riesgo, entonces he encontrado ese tipo de mitos, como he encontrado también la parte negativa. Es que se me acabó la vida financiera, entonces me he encontrado ambas cosas. Que no Y van a volver a prestar los bancos. sí, y también es importante, Laura, en esto, así como nosotros somos como unos oncólogos financieros, como unos urgentólogos financieros, también explicarle a la persona las implicaciones reales de sanarse. O sea, yo lo equiparo mucho a una enfermedad. Entonces también tengo clientes que al otro día quieren pues ya tener la vida solucionada y pedir préstamos otra vez. Sí, Y resulta que sanarse financieramente también tiene un unas, proceso. como por decirlo, unos efectos secundarios de la medicina. Entonces tienes que tener paciencia, llevar un proceso, esperar que los acreedores te acepten la propuesta, tener paciencia para rehacer tu vida financiera, pero muchos me llaman, entonces yo ya puedo prestar para una moto. No, eso también es súper agobiante porque la persona dice, me entro en insolvencia, ya puedo mañana otra vez. No, ven, si estás en un proceso de insolvencia es porque vienes de una situación atrás, de que no sabes manejar tus ingresos, tus deudas. Ven, entonces también organiza tu vida financiera de aquí en adelante, porque la vida con la insolvencia no se para y ya no vuelvo, no, sino que Exacto. hay un momento que la insolvencia, un proceso que se vive, pero después vuelves a empezar. Pero ¿cómo empiezas? Y eso pasa mucho, que, Sí. ay, ven, mira, es que me están ofreciendo este crédito, puedo tomarlo, y uno es como, ven, estudia, mira que estás acá porque tomaste malas decisiones. Entonces todo es un proceso, como tú dices, y las personas vienen como en ese afán de que me solucionen ya y yo continúo mi vida, pero entonces ¿cómo continúas ese Por momento, esa eso, vida? en esa primera cita, yo soy súper clara en explicarles como esos efectos secundarios, ¿sí? De sanarte. Entonces me gusta mucho ponerlo sobre la mesa porque no me gusta que sobredimensionen el asunto y se vayan con una expectativa que no es.
Incluso los familiares, porque también me reúno con los familiares, me dicen, ay Ángela, mejor que quede un ratico reportado, como para que se organice. Y hay deudores Claro. que me han dicho, ay no Ángela, mejor que no me presten más, porque es que de verdad yo tengo, o sea, tengo un problema con la deuda, entonces mejor que no me presten por un tiempo para poderme organizar. Eso sí. ¿Y qué cambia en esa vida cotidiana esa persona que entra en insolvencia? No, 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 yo creo que esto lo podemos decir todos los abogados y es el cambio radical. Es radical por lo menos sentir la paz de que no te estén llamando, sentir la paz de darle orden a la deuda, sea que llegues a un acuerdo, te hayas a liquidación, o sea, la decisión que sea, te da orden mental. El deudor está en medio de un caos donde lo están llamando un montón de acreedores, porque yo creo que todos hemos visto cosas que nos sorprenden, o sea, yo he visto hasta 8 tarjetas de crédito completamente full, que yo digo, Dios mío, las gimnasias financieras que hacen las personas, que uno se queda sorprendido y son 10 acreedores llamándote, 10 acreedores cobrándote, las personas muertas del miedo porque les van a embargar, los van a ejecutar. Entonces este trámite es, o sea, es una cosa increíble para darle paz mental al deudor y de poner en orden su vida. Y con esas nuevas herramientas que nos trae la reforma, hablando de esas llamadas, que al final es lo que más abruma a esta persona que ingresa en insolvencia, ¿cómo te ha funcionado la reforma, las nuevas modificaciones? ¿Cómo te ha parecido Me como ha, la nueva ley? me ha parecido complejo, me ha parecido que no todos los acreedores lo cumplen. Incluso tengo un cliente que hace poquito le iniciaron un ejecutivo estando en insolvencia. Sé que la norma nos trae todas estas posibilidades y uno acude pues como a ellas. Sin embargo, Laura, ha sido muy difícil, como que es mi perspectiva. Aquí hablamos como desde nuestra propia experiencia. Hay entidades que lo cumplen y otras que todavía siguen cobrando. Entonces se Así vuelve es. súper complejo. Y ha sido muy complejo como, ven, si ya inició un proceso de insolvencia, entonces hay que acogerse, están notificados, suspende las llamadas, los descuentos. Eso ha sido muy complejo, pero creo que con la reforma se ha tratado como de minimizar eso que antes era, Ah, pues sí, no, eso era desbordado, que sí, seguían y sí, decían, sí. no, hasta que no exista un acuerdo, hasta que no exista algo diferente, no le suspendo, no le suspendo la llamada, no le suspendo el descuento. Entonces, yo creo que con la reforma hemos como cambiado un poquito eso, pero todavía falta mucho sobre este tema, sobre mucho ese estudio de los acreedores que representan entidades o personas naturales o jurídicas sobre estas nuevas modificaciones. Entonces, ahí vamos como con eso. Sí, es Y tiempo. Yo pienso que es tiempo porque sí, llevamos relativamente poco de febrero acá. No sí, es así tanto es. tiempo como para concientizar bien a los acreedores del tema. Así es, llevamos poco tiempo y ahí vamos como bien en lo que uno ha notado, hay muchos beneficios, muchos acuerdos bilaterales que se han mostrado pues en las audiencias que han sido muy efectivos y con todo este tema de las sanciones que ahora se le presentan a los Ujú. acreedores por estos cobros y estas llamadas y descuentos que siguen haciendo, creo que se puede concientizar y en un futuro puede ser más efectivo como el trámite desde su momento inicial, que es la autoadmisión y su notificación efectiva. Y, Doc, me gustaría saber mucho como un caso que te haya como marcado en esta trayectoria, tanto como cuando fuiste representante de acreedores, ahora que representas un deudor, un No, yo caso creo que importante. podríamos hacer un libro, todos contando los casos, porque es que son un montón. Incluso sería interesante también traer deudores que digan, yo también atravesé esta situación, que nos cuenten. Que A nos mí me cuente. encantaría ese espacio como para que la gente se sienta más tranquila. No soy el único que está atravesando eso, no. Historias tengo muchísimas, muchísimas. La última fue un caso de una señora que me pareció muy tremendo porque es pues pensionada, pero antes de eso está muy endeudada. Tratando de salir de las deudas, le prestaron para recogerlas, obviamente con una tasa más bajita para que le quedara más fácil y tuviera más liquidez, y saliendo con el préstamo se lo robaron todo. Entonces quedó Ay, no. debiendo este préstamo y quedó debiendo los otros. Hmm, Ese aprendizaje me pareció tremendo, yo no lo puedo creer. Y yo le preguntaba lo claro, mismo que me imagino que se te está pasando por la cabeza: ¿por qué sacaste la plata en efectivo? claro, y ¿Por qué sola. hizo hola? Ángela, no sé. Son cosas que pasan. Yo saqué el préstamo en efectivo y me lo robaron todo. No, no, muy duro. Y esas historias, como tú dices, uno ve miles de Te estoy historias, contando pues la última, pero te podría contar aquí un montón. uno ve miles de historias, miles de situaciones que al final uno también se termina conmoviendo de esa situación personal que vive la persona. ¿Cómo manejas también tú esa parte emocional para que estos problemas no pasen también a tu vida personal y emocional? Fíjate que volviendo a las urgencias, yo tengo un amigo muy cercano que es urgentólogo
Y yo le pregunto, ¿cómo haces tú para que no te afecte esto? Y más en este momento que hay tanta sobreocupación Sí, en UCIs y demás. Él ya aprendió a manejar eso. Yo no me afecto con esto. Es un tema que entendí que tiene salida. Es decir, yo sé que hay solución porque lo he visto. Incluso estando dentro del banco, vi empresas salir adelante con la reorganización. Entonces yo sé que los temas financieros y la enfermedad financiera se resuelve cuando tú comprendes que la deuda los problemas de dinero no se pagan con dinero. Que el peor error es concentrarse en cómo voy a pagar. Y esto que voy a decir es muy tremendo, pero hay muchos clientes que les he dicho, sabes que no es el momento de pagar. Es el momento de que te concentres en tu actividad y en tu labor para que puedas pagar. la que pasa. Y la insolvencia te permite por lo menos pensar más, porque concentrarse tanto en cómo voy a pagar te desvía más la posibilidad de pagar. No sé si me estás Sí, entendiendo, porque sí, la energía se totalmente. concentra tanto en ese dolor que no logras lo otro. Entonces yo ya entiendo que estas situaciones tienen solución. También hay clientes que no nos hacen caso. No sé si te ha pasado, Laura. Tú les dices, esta es la solución y hacen lo contrario. Así Y es. no son capaces de tomar la salida. Entonces ya es un tema que la persona tiene que tomar acción y que no depende de nosotros. Así es, y lo que uno menciona mucho, o cuando yo también asesoré como empresas y personas comerciantes, que uno les decía, venga, concéntrese ya en su negocio, déjenos ese problema financiero Sí, y ese problema emocional que tienes ahora, ya con este proceso nos encargamos del proceso, lo llevamos, miramos cómo lo vamos a sacar adelante, pero concéntrese usted ya en hacer otras cosas diferentes, empezar en otra cosa, en mirar cómo vas a resolver, en mirar dónde sacar los recursos para pagar claro. esos acuerdos. Concentrar la energía en trabajar, Así en es. servir. Y ya déjenos como ese trabajo, ya lo otro de la insolvencia a nosotros, porque si no, ellos siguen como en lo mismo, como las deudas, como estoy agobiado, no sé para dónde ir, mira, me quebré, no sé qué hacer. Entonces es muy importante ese tema de dónde concentro mi energía, porque eso uno lo ve siempre, siempre que el deudor es como metido ahí y no ve más salida. Entonces ser como también ese apoyo, porque al final uno termina siendo también el psicólogo, de acompañarlo, apoyarlo, escucharlo y que el problema al final uno sabe que jurídicamente se puede resolver y que ellos tengan esa tranquilidad de que así va a ser. Doc, para ya terminar, este espacio ha sido muy valioso e importante porque hablamos de esa parte emocional del deudor y cómo se ve afectado en estos procesos. Y para ir concluyendo, ¿qué etapa del proceso crees que es más difícil para el deudor que la está pasando? En la etapa del trámite o... Sí, en la etapa del trámite, ¿en qué momento crees que es el momento más difícil del deudor? No, yo siento que el momento más difícil es cuando llegan donde nosotros. Es que cuando tienes 3 y 4 procesos ejecutivos al frente, cuando te están llamando, sobre todo cuando tú lo rematas diciéndole, pero también tienes un embargo de la DIAN. ¿Qué? ¿Pero cómo así? O tienes un embargo del municipio porque, ay, lamentablemente, Laura, no tenemos control de nuestra vida financiera desde ningún aspecto. Ni siquiera las personas, por lo menos que llegan donde mí, no saben qué deben, qué tasas de interés tienen, cuáles deudas son más costosas, cómo está su patrimonio. Entonces me gusta revisar, sacar los certificados y revisar cómo está su patrimonio. Y cuando les llego con estas noticias, ese escenario los abruma mucho al Claro. principio. Ya cuando vamos poniendo en orden y cuando ingresan al trámite sienten mucha más tranquilidad. Entonces yo podría decir que, bueno, cuando vamos a empezar audiencia, no sé si te pasa que te das cuenta que hasta Ah, sí. se echan la bendición. O sea, es un proceso tan humano, tan sentido para el deudor, que incluso yo me conmuevo mucho porque les noto los nervios. Entonces me conmueve mucho porque les da mucho susto también, sobre todo cuando se va a iniciar la audiencia. ¿De qué va a pasar? De lo Sí, que dicen, ¿qué va todo. a pasar con los acreedores? Y obviamente los ven como los doctores, como la audiencia, no entienden este trámite. Así es. Y a muchos me toca decirles, respira y cálmate, tranquilo, tranquilo, porque sí sienten angustia en ese primer momento. Así es, ¿no, Doc? Y un consejo para todas las personas que nos escuchan, para estas personas o ciudadanos que quieren iniciar un trámite de insolvencia, un consejo para todos ellos. Bueno, lo primero que yo les aconsejo es caer en cuenta lo más rápido posible lo que está pasando. No llegar a la situación extrema de cargar un elefante, porque llegan a nosotros cuando ya el elefante es tan pesado que no pueden más con él. Tratar de capacitarse financieramente y entender que cuando ya el elefante está tan grande, estás en medio de un terremoto y cuando uno está en medio de un terremoto, uno no corre en medio del terremoto porque es peor.
También les digo, como cuando estás en una arena movediza y tratas de salir, pero la arena te hunde más, te hunde más. Yo creo que en este tipo de situaciones lo más importante es respirar, calmarse y buscar asesoría, porque otra persona te va a ayudar a ver todo desde perspectiva. Entonces ya vas a poder ver cuál fue la dimensión de ese terremoto, cuál fue la dimensión de ese tsunami, cómo era esa arena movediza. Y que Desde al otro final, punto. y que al final se va a encontrar una solución y que en ese momento lo ves como algo muy complicado en tu vida, pero que una vez pasa, tú miras atrás y dices, qué bien que tomé la mejor decisión y que hice las cosas bien y que pude salir de donde me encontraba. No, yo creo que este espacio ha sido muy valioso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué bueno tener más espacios donde podamos tener a esos deudores también que nos cuenten sus Sí, historias y que nos sigas acompañando en Avancemos como una aliada en todos esos temas de formación, en esos temas académicos y también acompañarte a ti en todo lo que necesites. Avancemos siempre tendrá las puertas abiertas para ti y para todos. Entonces, muchísimas gracias por este espacio gracias. y nos vemos en un próximo episodio. Muchas Muchas gracias. gracias.